Hola chicos, esta es la tercera vez que trato de filmar este video porque venía bastante feo en las dos primeras veces, así que espero que esta sea, y si no, no se van a enterar porque la voy a borrar también, pero alguna clase van a tener que tener, así que acá voy, a esto voy. La idea de esto va a ser la siguiente: mejorando la aproximación. Eso es lo que vamos a hacer, básicamente. Y yo sé que ustedes ya saben de qué trata esta clase, porque hasta lo he dicho, pero vamos a empezar por un ejemplo que no tiene nada que ver con funciones, nada que ver con recta tangente y nada que ver con el tema de la clase de hoy, para que se entienda mejor el concepto. No lo voy a nombrar el tema hasta que aparezca. Entonces, a ver si esta vez me sale bien, porque las primeras dos fueron un desastre. Yo voy a hacer así, un par de círculos o lo que sean. Creo que más o menos estamos. Creo que son suficientes también. Bueno, voy a pasar a explicar qué son, ¿sí? La idea es la siguiente. Nosotros podemos tener un par de números que voy a ir dibujando con distintos colores. Pi. ¿Ves? Ya ahí, ese es un error de los que cometí 20.000 veces en el último video. Pi es un número. Bien. Si alguien me lo discute, bueno, después lo charlamos. Otro número es menos 3, no, 3 no, pero sino menos 5, 1, 4, 2. Es un número, sí. Creo que estamos todos de acuerdo con eso. Y un tercio, que les recuerdo, ya verán por qué, pero les recuerdo que es 0,3 periódico, también es un número. Bien, bueno, hasta ahí creo que todos me siguen. Bueno, hay formas de aproximar estos números y de hecho cuando nosotros vamos y nos fijamos en la calculadora, definitivamente la calculadora los aproxima a algunos de estos. No nos da cada dígito de la expresión decimal de estos números. ¿Por qué? Bueno, porque pi y un tercio tienen una expresión decimal infinita. El del medio no, el del medio nos lo va a dar justo. Lo escribo, toco, no enter, toco igual y me queda en la pantalla guardado exactamente con total precisión. Porque tiene una expresión decimal finita. Entonces, ¿cuál es la primera forma en la que uno pudiera aproximar estos números? Por medio de un entero, ¿sí? O sea, 0 cifras decimales. Esa es la primera forma en la que uno puede aproximar. Y voy a dar un ejemplo. No sé con cuál de todos estos, pero voy a dar un ejemplo. Pi, digamos, lo redondeamos, lo truncamos. Redondeamos para abajo. Acá no importa mucho eso, pero redondeemos para abajo. ¿Qué número me da si redondeo para abajo pi? Creo que ustedes ya lo saben, me da 3. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si permito una aproximación que tenga hasta una cifra decimal? Fíjense que este círculo de hasta una cifra decimal contiene al círculo de 0 cifras decimal, no son círculos, ¿sí? Pero bueno, los contiene como conjuntos, ¿sí? No sé cuánto saben de esto de contención de conjuntos, pero digo, los contiene. Las que tienen 0 cifras decimales están dentro de las que tienen hasta una cifra decimal, porque son, cuando digo hasta una, puede ser una o 0, así que también está ahí. Pero ahora, al permitirme una cifra decimal,
ya puedo escribir 3,1, que es una aproximación de pi que es mejor. ¿Por qué? Porque pi con su primera aproximación solo coincidía en el número entero, con su segunda aproximación solo coincide ya en la primera cifra decimal, con lo cual ya estamos hablando de un error del orden de los centésimos, ¿sí? Más chico que un décimo es el error de la aproximación, el error absoluto. Si quieren hacer la cuenta de cuánto es el error, van a ver que es más chico que un décimo. Pero yo puedo permitirme también hasta 2 cifras decimales, con lo cual mi aproximación de pi mejora, porque pasa a ser 3,14, que es lo que muchos tomamos como el valor de pi y listo, es 3,14. Sabemos que no, pero es la aproximación que nos alcanza para nuestra vida, digamos. Y ahora el error es más chico, porque coinciden 2 cifras decimales y por lo tanto, ¿qué pasa? Ya estamos hablando de un error absoluto más chico de un centésimo, ¿sí? Esto sigue, ¿se imaginan cómo sigue? También podemos pedir una aproximación de hasta 3 cifras decimales, podemos pedir una aproximación de hasta 4 cifras decimales, etcétera, pero ya no me entra en la pantalla ni sirve mucho que lo haga. Al tomar estas nuevas posibilidades de aproximación, mi aproximación de pi mejora. Pasa a ser 3,141 y después pasa a ser 3,1415. ¿Sí? Y respectivamente, los errores absolutos son más chicos que un centésimo, más chicos que un milésimo. ¿Sí? Ahora bien, pi es un número irracional y en particular tiene una expansión decimal infinita. Yo esto lo sigo, pudiera seguir tomando mejores y mejores aproximaciones, permitiendo más y más cifras decimales. Nunca terminaría, nunca llegaría realmente a pi exacto. Y no es porque pi sea irracional y trascendente incluso, digo, es un número bastante... no feo, pero complicado. Feo no, depende de cada uno, pero ¿qué pasa con un tercio? Que un tercio es una fracción re común, la vemos por todas partes. Bueno, si lo queremos redondear un entero, lo redondeamos a 0. Si lo queremos redondear una cifra decimal, lo redondeamos a 0,3, a 2, 0,33, a 3, 0,333, a 4, ¿sí? Llegamos hasta acá. Pero tenemos el mismo problema, digamos, en cada paso estamos mejorando la aproximación, eso es cierto. Acá tenemos un error de menos de una unidad, acá de menos de un décimo, de menos de un centésimo, de menos de un milésimo y de menos de un 10 milésimo. Creo. Más o menos así. No nos preocupemos mucho por esos detalles. Pero igual nunca voy a llegar, por más cifras decimales que yo tome, nunca voy a llegar realmente al valor un tercio, porque tiene una expresión decimal infinita, así como pi, que puede ser muy irracional y trascendente y todo lo que quieran, no importa si no conocen ese término, pero un tercio es un número que vemos todo el tiempo. Sin embargo, ninguna cantidad de cifras decimales me va a acercar realmente, sí me va acercando, pero nunca llega al valor real de un tercio. Bueno, y acá por eso también puse otro ejemplo, que ya no sé por dónde ponerlo. Bueno, el otro número que nos quedó, menos 5,142, si lo redondeo a un entero me queda esto, si lo redondeo a un décimo, o sea, una cifra decimal, me queda esto, si lo redondeo hasta 2 cifras decimales, hasta 3 cifras decimales, y
Que acá ya hay un fenómeno un poco distinto. ¿Qué pasa si lo redondeo hasta 4 cifras decimales? Queda el mismo número. Ya en esta instancia, ya llegué al valor exacto que es. ¿Sí? Y por más que yo me permita tomar más cifras decimales, me quedo en el mismo número. Y esto lo vamos a marcar porque va a ser útil en un futuro, en unos minutitos. Va a ser útil. Esto termina acá, digamos. La aproximación para este número en particular sí termina porque tiene una expansión decimal finita. Es un número racional, pero además tiene una expansión decimal finita. Y si yo quisiera aproximar este mismo número, ¿sí? Con hasta 7000 cifras decimales, ya que realmente estoy exagerando mucho con la precisión con la que quiero esta aproximación, el resultado no va a ser otra cosa que esto, ¿sí? Esto que aparece acá, de cuánto me permito para la aproximación, o sea, 7000 cifras decimales, es lo que vamos a llamar orden de una aproximación. ¿Con cuánto me permito aproximarlo? Pero sin embargo esto no quita el hecho de que mi aproximación al final solo tiene 3 cifras decimales. Y esto tendría un nombre, pero no en este momento. Pero lo que vemos es que son distintos, no tienen por qué ser iguales. El orden de la aproximación y lo que realmente la cantidad de cifras decimales tiene la aproximación al final. Pongo entre paréntesis grado, que no tiene ningún sentido en este momento estar hablando de grado. Se pudiera formalizar, pero en este momento no tiene ningún sentido estar hablando de grado de un número, ¿sí? Así que no se preocupan por eso. Pero ya mismo vamos a empezar a ver la conexión con los siguientes ejercicios. Que espero, bueno, yo acá tengo los ejercicios y espero que funcionen. Sí, espero que funcionen. Bueno, veremos. Entonces, acá entendida la idea, espero, de que uno va mejorando una aproximación a medida que se permite aumentar el orden de la aproximación. Esa es una palabra que sí nos va a quedar grabada y a veces sí, pero a veces no. Por ejemplo, en estos casos, sí, de hecho desde acá, o en el de pi, también aumenta lo que estoy llamando informalmente grado de la aproximación. O sea, la precisión con la que estoy aproximando. Bueno, ustedes ya saben de qué se trata esta clase y no se trata de redondear números, ¿sí? Con lo cual vamos a borrar todo. Excepto los círculos, porque me quedaron bastante bien. Y vamos a hablar realmente de lo que toca hablar en esta clase, que ustedes ya saben qué es. Yo ya se los dije, ya lo vieron con Claudia, pero espero que este ejemplo de usar números primero les haya servido de algo. Ya casi, ya está casi todo borrado. Bien. Vamos a hacer todo por medio de analogía. Lo de recién era una analogía para lo que realmente viene y para lo que realmente trata
la clase de hoy, que bueno, ahora sí lo puedo decir. Vamos a hablar de polinomios de Taylor. Esta primera parte la voy a dejar por ahora con un signo de pregunta. Pero recordemos qué es lo que veníamos haciendo con una recta tangente. Teníamos una función y nos construíamos a partir de esa función una t. Una t que no era cualquier tipo de función, era una recta, ¿sí? Recta también llamada polinomio de grado 1, ¿sí? Polinomio de grado hasta 1, porque podía ser que la pendiente nos diera 0, en cuyo caso todo esto desaparece y esto es una constante, tiene grado 1. Y si esto desaparece también, o sea, y nos das todo 0, que puede pasar, no les voy a decir qué grado tiene esto porque excede la cuestión de nuestra materia, pero me atajo para que no me digan después que estoy diciendo algo mal. Pongo un asterisco sobre eso, pero ignórenlo, excepto que realmente tengan esa duda. Cuando nos queda solamente una constante, ¿qué es? Un polinomio de grado 0. No hicimos una aproximación de polinomio de grado 0, pero pudiéramos. Realmente, ahora vamos a ver cómo todo esto funciona. Y acá toda la idea, pero lo que más hicimos fue aproximación por recta tangente, o sea, por polinomio de grado 1 o hasta 1 en el caso de que se borrara el término lineal, de que la derivada en el punto me diera 0, que ha pasado en algunos de los ejercicios, y está bien, puede pasar. Pero, naturalmente, ¿se imaginan? Ahora nos vamos a permitir aproximar con polinomios de grado hasta 2 o polinomios de grado hasta 3, polinomios de grado hasta 4, etcétera. ¿Sí? Esto sigue, pero yo no lo estoy buscando porque es infinito. Uno puede seguir y considerar polinomios de grados más grandes y de esa forma tomar mejores aproximaciones, ahora no de un número, sino de una función. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Fijémonos que lo que yo ahora voy a marcar en verde es lo que estaba llamando el orden de la aproximación. 0, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Por ahora en el dibujo tenemos solo eso, pero hay más. Y ya saben que hay más. Esto va a merecer un comentario más tarde, pero ¿qué es lo que vamos a hacer de ahora en más? Pretender que nuestras aproximaciones sean mejores simplemente porque ya no vamos a buscar aproximaciones lineales, no vamos a buscar aproximaciones de grado hasta 1. Vamos a buscar aproximaciones cuadráticas, cúbicas, cuárticas, etc. Y la idea es que al tener un poco más de libertad, porque podemos tener más coeficientes, podemos tener más potencias de x, etc., la idea es que naturalmente nuestras aproximaciones sean mejores. Entonces, vamos directamente a un ejemplo. No sé qué ejemplo, porque hay tantos ejemplos, no quiero repetir cosas que ya aparezcan acá. A ver, algo que no aparece, vamos a poner. Lo que primero quiero, bueno, antes del ejemplo, lo que primero quiero que recordemos es que yo decía que la recta tangente se aproximaba a la función si el
valor donde estoy evaluando o calculando la aproximación está cerca de donde hago el desarrollo. ¿Sí? Acá es lo mismo. Necesitamos una función, necesitamos un punto donde hacer el desarrollo, y a partir de eso vamos a construirnos, bueno, no una recta tangente, vamos a construir un polinomio del grado que se pida, que sea la mejor aproximación de hasta ese grado, ¿sí? Entonces esto va a funcionar igual, solo que ahora lo vamos a llamar P, porque ya llamarlo recta tangente no, lo llamamos P de polinomio. Va a pasar lo mismo, el polinomio va a aproximar bien, y se espera que mejor cuanto mayor sea el orden de la aproximación, pero siempre y cuando estemos cerca del punto donde estamos haciendo el desarrollo. Y recordarán también que yo escribí en algún momento que la recta tangente coincide en el punto con la función, esto era simplemente que pasaba por el punto, que coincide en la primera derivada con la función, con la derivada de la función en el punto. ¿Y qué va a pasar entonces para un polinomio de Taylor? Bueno, lo mismo, solo que va a pasar no en la ceroésima derivada, o sea, sin derivar, y en la primera. También va a pasar en la segunda, va a pasar en la tercera, y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta el orden del polinomio. ¿Hasta qué grado nos permitimos usar para calcular nuestra aproximación? Y esto es algo que voy a marcar con el mismo triangulito de la otra vez, porque es la misma idea. Y estas son las dos. Esta y esta son básicamente las dos cosas importantes que hay que saber sobre polinomios de Taylor. Bueno, junto con la fórmula de cómo calcularlos. Así que ahora vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Bien. Fíjense que si me quedo con los dos primeros, estoy en lo que pasaba con la recta tangente, porque la recta tangente no es más que el polinomio de Taylor de orden 1, ¿sí? O sea, este círculo de acá, esta parte de acá, donde yo escribí polinomio de grado hasta 1, pudiera escribir también una descripción alternativa de polinomios de grado hasta 1, es rectas. Son lo mismo, así como con polinomios de grado hasta 2 puedo escribir parábolas. Es lo mismo. Más o menos es lo mismo, depende mucho de una cuestión técnica que ahora vamos a hablar. Pero vamos a hacer primero que nada la fórmula. Para la fórmula uno lo que tiene que saber, que ya lo saben, y no sé por qué me estoy repitiendo tanto. Digo, no yo, sino estoy repitiendo lo que está diciendo, lo que ya dijo Claudia. El factorial de un número es el producto de todos los números hasta él, ¿sí? Así como, bueno, 6 no, vamos con algo más difícil. 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Esto es muy importante y da 120. ¿Está bien? Eso es lo que es el factorial. ¿Y por qué es importante? Porque aparece en la fórmula del polinomio de Taylor. Entonces, quiero borrar esto, porque quiero poner todo en una misma página. El polinomio de Taylor, que a veces uno, para marcar su orden, le puede poner un subíndice n, y a veces, no, es cuestión de notación, si no quieren, no lo hacen. Va a ser lo siguiente: la función evaluada en el punto, recuerden que siempre tenemos que tener un punto donde hacer el desarrollo, más la derivada evaluada en el punto por x menos el punto. Y hasta acá están viendo lo que es una recta tangente, ¿sí? Por ahí con los sumandos dados vuelta, pero es lo mismo.
Y no es casualidad, ya les acabo de decir que el polinomio de Taylor de orden 1 no es otra cosa que una recta tangente. Y después empiezan los términos de mayor orden que ahora sí son novedosos. Y esto yo lo voy a seguir hasta donde me dé la pantalla, básicamente, pero el patrón se entiende. Las derivadas van aumentando. Acá ya esto de escribir 4' es medio raro, pero hay un atajo para no escribir 4', pero no nos vamos a preocupar. Las derivadas van aumentando, las potencias van aumentando. Bueno, llegué hasta acá. Y aparecen los factoriales que también van aumentando. Acá incluso si uno quiere puede pensar que hay un 1 factorial y que acá hay un 0 factorial, lo cual, bueno, este último 0 factorial puede ser motivo de polémica, así que ese ni siquiera lo escribo. Pero el 1 factorial, bueno, es 1, nada más, pero tampoco hace falta escribirlo. Recién en 2 factorial realmente aparece, hace una diferencia. Bueno, llegué a escribir hasta el polinomio de orden 4, así que acá en lugar de n voy a escribir 4, ¿sí? Pero, ¿se imaginan ustedes cómo sigue el patrón? No lo voy a escribir yo, pero si quieren un polinomio de orden 5, se imaginarán que tendrán que calcular una quinta derivada, evaluarla en el punto y multiplicar eso por x menos x0 a la quinta ahora y dividir todo por 5 factorial, ¿sí? Acá, bueno, con 4 alcanza para la mayoría de los propósitos, seguro en los ejercicios pida más, pero se entiende el patrón general de cómo formar estos polinomios. Entonces, fíjense qué es lo que estuvimos haciendo acá. Digo, por algo hice toda la primera parte. Esta es nuestra aproximación de orden 0, ¿sí? Cuando agarramos el entero y no permitimos ningún dígito decimal, estamos aproximando como una recta horizontal, como una constante. Pero acá ya estamos permitiendo una potencia de x, con lo cual estamos haciendo una aproximación de orden 1, como si permitiéramos un dígito decimal, o hasta 1, porque esto pudiera ser 0. Cuando llegamos hasta acá, es como si permitiéramos 3 dígitos decimales, 2, y hasta acá 3 dígitos decimales, y bueno, en total con 4 dígitos decimales. Si llegamos a la función o no llegamos a la función, es una muy buena pregunta. Si llegamos en algún momento o no. Depende de la función, así como vimos que depende del número si llegamos al número en algún momento o no. Pero no nos compete en esta materia. Entonces vamos a hacer un ejemplo directamente. Ejemplo. Quiero hacer algo que no esté en todas partes, que no esté en los ejercicios, que no esté en la guía, que no esté por ninguna parte. Creo que el coseno no aparece por ninguna parte y además ya habíamos hecho ejercicios con el coseno, es decir, habíamos calculado, esta va a ser mi función, y habíamos calculado las rectas tangentes, la recta tangente del coseno en un solo punto porque es medio difícil. Recordemos que este x0 siempre lo elegimos y acá también, digo, un polinomio de Taylor también lo elegimos para que la función y su derivada, en este caso sus varias derivadas hasta donde queramos considerar, se evalúen fácil. Y del coseno no sabemos muy bien muchos valores. Solo el 0, el pi sobre 2, pi. Sabemos lo que vale en esos valores, pero mucho más no. Entonces el x0 acá inevitablemente podría ser otra cosa, pero yo voy a elegir 0. Bien. Y sucesivamente vamos a ir calculando polinomio de Taylor de orden, bueno, empecemos por el primero. De orden 0, esto es medio esotérico, pero
si seguimos la fórmula, lo único que tenemos que hacer es P de X igual a... La fórmula nos dice, debiera copiar la fórmula para tenerla como referencia y que me puedan seguir mejor. A ver, no, estoy eligiendo mal. Esta es la parte difícil. Este es uno de los motivos por los cuales este video es la tercera vez que se filma. Y que espero sea la última. Perfecto. Bueno, ¿cuál es el polinomio de orden 0? Sí, acá ya quiero sacarle este 4 porque va a ir cambiando todo esto. El polinomio de orden 0 es sacar todos los términos que tienen orden 1 por lo menos. Es esto, nada más. Es evaluar la función en... Acá voy a poner más puntos suspensivos. Bueno, así es como se escribe una derivada enésima en general. Para no escribir n', que es imposible si yo no sé cuánto es n. Esta es la fórmula, listo, acá está toda la fórmula de todos los polinomios de Taylor. ¿Qué es lo que hay que hacer? Evaluar el coseno en 0, me da 1, listo, ya está. El polinomio de Taylor de orden 1 es 1, perdón, el de orden 0 es 1. Listo, es una constante, está bien porque es el de orden 0. No nos detengamos mucho en el orden 0 igual porque no lo usamos para nada, porque es una aproximación peor que la recta tangente. Polinomio de Taylor de orden 1 es esto, es la recta tangente. No sé si ya la calculamos o no. Este es un buen momento para que yo elija el color rojo y les diga, hagamos una pausa, calcúlenlo ustedes, ¿sí? Porque de hecho ya lo calcularon seguramente. Yo no tengo muchas ganas de derivar ni nada de eso, pero bueno, por eso lo voy a hacer medio rápido, pero ustedes tómense todo el tiempo para hacer primero la derivada, después evaluar y todo lo que quieran. Bueno, el primer término va a ser igual. Lo que pasa en cada paso cuando voy aumentando el orden de la aproximación es que le voy agregando un término, le voy agregando otro término, le voy agregando otro término y así sucesivamente. Entonces empieza igual, solo que ahora debería sumarle la derivada de la función evaluada en donde estoy haciendo el desarrollo y multiplicar por x menos 0. Bueno, dejo solo un x, pero en general sería un x menos algo. Bueno, la derivada del coseno es menos seno, pero el menos seno de 0 es 0. Con lo cual me quedó lo mismo. Medio triste, ¿no? Como que aumenté el orden, pero la aproximación quedó igual. No es distinto a lo que estaba pasando con ese número que ya me lo olvidé, pero ustedes pueden volver, que cuando pasé de una aproximación de orden 3 a una aproximación de orden 4, permitiéndome más decimales, en realidad me quedaba con lo mismo. No es muy distinto a eso. Creo que acá, para futura referencia, vendría bien tener todas las derivadas del coseno. Al derivar el coseno me queda menos seno, al derivar menos seno me queda menos coseno, al derivar menos coseno me queda seno y al derivar seno me queda coseno de vuelta. Esto, si quieren, podríamos hacer así, un círculo, un ciclo de derivadas, pero lo voy a dejar así. Estas son sus derivadas y sus derivadas evaluadas en 0 las voy a poner acá. Para eso debería correr un poquito esto, si no me va a quedar todo muy chiquito. Acá pongo una coma.
y menos seno de 0 es 0. ¿Sí? Por eso no contribuyó nada al término lineal. Menos coseno de 0 es 1. Seno de 0 es 0. Y de vuelta coseno de 0 es 1. Acá como que los cálculos son bastante simples. Bueno, vamos realmente a lo nuevo. Polinomio de Taylor de orden 2. Bueno, tengo que agarrar esto, ¿sí? El f del x0 más esta parte de acá. F', que está acá, evaluada en el x0, que me dio 0, por x menos x0. Que bueno, ya sabemos lo que pasó con esto. Nada, no pasa nada. Yo lo escribo, pero en realidad no pasa nada. Pero acá sí pasa algo. ¿Qué es lo que le sigue? El siguiente término es este de acá. ¿Sí? Necesito la segunda derivada de la función, que acá ya la calculé, y la evalúo en el x0, y me dio 1, así que pongo un 1. Necesito dividir por 2 factorial, 2 por 1 es 2, así que ya pongo un 2. Y después por x menos 0 al cuadrado, pero pongo directamente x al cuadrado. Este término de acá no hace falta que lo escriba, obviamente, porque es 0. Pero por lo menos ahora tenemos algo interesante. Y acá un error que me estoy dando cuenta. Cuando yo calculé acá, bueno, me olvidé de poner el menos. Esto da menos 1, ¿sí? No sé si queda muy claro. Con lo cual esto es un menos un medio. Bueno, espero no cometer demasiados errores. En el 3, fíjense que no es que tengo que volver a calcular todo lo anterior. O sea, si yo ya tenía el polinomio de orden 2, no es que tengo que volver a calcular el polinomio de orden 3 todo. Ya sé que va a ser todo el polinomio de orden 2 y después sumarle un término más, no más. Entonces, 1 menos un medio de x cuadrado. Y ahora sí me fijo en qué pasa con el término de orden 3. Necesito la tercera derivada, naturalmente, que es el seno, evaluada en el x0, que es 0, que me da 0, y multiplicar por x al cubo y dividir por 3 factorial. 3 por 2 por 1 es 6. Entonces yo escribo esto, pero la verdad sí, este x al cubo siempre siendo x menos x0 al cubo, pero en este caso tenemos que x0 es 0. De vuelta, este término no tiene por qué estar ahí. A ver hasta cuánto llego, no sé, hasta lo que me permita la pantalla. P de x, bueno, de orden 4 vamos ahora. De vuelta, copio el de orden 3 tal como me quedó. El último término ya lo ignoré porque me daba 0. Pero ahora necesito la cuarta derivada, que la cuarta derivada por suerte la calculé y está acá, evaluada en el punto, que me da 1. 1 dividido 4 factorial por x menos 0 a la cuarta. ¿Sí? Acá una cuestión mínima, pero un error que se suele cometer. Está bien, listo. Este es el polinomio y si yo quiero, y de hecho quiero, vamos a cambiar esto por un 24avo. ¿Sí? 4 factorial, se hacen la cuenta, 4 por 3 por 2 por 1, me da 24. Ahora, fíjense que lo que me quedan realmente son polinomios. ¿Sí? Son polinomios. Por eso, mejor primero tener las derivadas necesarias, evaluarlas en los puntos y después ponerse a construir los polinomios. ¿Por qué? Porque si hago las cosas en otro orden, por ahí termino escribiendo acá coseno de x.
Esto así, visto como una función, no es un polinomio, pero tiene un coseno de x en el medio. Así que cuidado con eso. Les recomiendo primero calcular derivadas, evaluarlas en los puntos correspondientes y luego armar el polinomio. Yo no sé, esto no sé si está bien. No, perdón. Esto siempre debió haber sido un 2. Debió haber sido un 2. Ya lo veía raro. Bueno, 5, porque es a lo más que llego. 1 menos 1 medio de x al cuadrado más 1/24 de x a la cuarta. Bueno, y encontrarán que la quinta derivada, no hace falta hacer esta cuenta, pero yo la hago para que quede claro cómo funciona en general. Bueno, es menos seno del 0 de vuelta a 0, así que acá, por más que yo le meta el 5 factorial y x a la quinta, todo esto no va a aparecer. ¿Sí? Voy a borrar todo lo que no aparece para no confundirnos. Total, ustedes ya lo vieron y lo pueden volver a ver si quieren. Y voy a borrar también esto, me parece. Para discutir dos cuestiones. Una es terminológica y quiero decir muy simple. Yo estoy hablando todo el tiempo de polinomio de Taylor. Bueno, hay un caso en particular donde el polinomio de Taylor se llama de otra forma, que lo habrán escuchado, que espero que sea francés, Maclaurin, con una U acá obviamente. Es simplemente Taylor cuando x0 igual a 0. O sea, en general por ahí me dan un x0. Por ahí no. Pero si me dicen que es de Maclaurin, me están diciendo que el x0 es 0. Nada más, ¿sí? Entonces todos estos polinomios que yo calculé, como los calculé desarrollados en 0, también los podemos llamar polinomios de Maclaurin de esta función coseno, ¿sí? Pero es una cuestión terminológica. Y una cuestión un poquito más importante, ¿por qué yo hablaba de orden y grado? Yo fui aumentando el grado, ¿sí? Justamente es el error que no quería cometer. Fui aumentando el orden porque fui considerando derivadas más grandes en esta cuenta, ¿no? Eso es cierto. Sin embargo, no siempre el grado aumentó. Ahora nosotros vemos los polinomios y podemos decir qué grado tienen. Este de acá tiene grado 0, porque es una constante. Este tiene grado 0 también, porque es una constante. Esto tiene grado 2, esto tiene grado 2, esto tiene grado 4 y esto tiene grado 4. Entonces, ¿por qué hablamos del polinomio de Taylor de cierto orden y no de cierto grado? Bueno, básicamente por este motivo. Puede ser que yo esté calculando el polinomio de Taylor de orden 3, pero su grado no es 3, su grado es 2. ¿Y por qué? Porque la tercera derivada que aparecía acá se anuló. ¿Puede pasar? Obviamente que puede pasar. Pasó. Y lo que eso hace es que el grado de mi polinomio tenga un grado más chico que el orden que yo esperaba. A veces, a veces se sube de grado, o sea, a veces realmente mejora la aproximación cuando uno aumenta el orden, y a veces no, a veces nos quedamos con el mismo polinomio, ¿sí? Justo la función coseno es muy útil para ejemplificar eso. Por eso hablamos de polinomio de Taylor de cierto orden, porque el grado del polinomio
es otra cosa. Por ahí no termina siendo el orden del polinomio de Taylor. Bueno, vamos a tratar de darle un uso a todos estos polinomios. Un uso práctico porque vamos a querer usarlos para que para aproximar y para aproximar de mejor forma, ¿sí? Quiero aproximar en negro, aproximar, imaginen que el ejercicio coseno de 0,1. Bueno, vamos a ir viendo qué aproximación nos da cada cosa. El de orden 0 y 1 son constantes y por más que yo evalúe me va a dar 1. ¿Sí? Recuerden que acá lo que estoy usando es que el polinomio es parecido a la función, que en mi caso no es más que el coseno de x, si el x está cerca del x0, el x0 siendo 0 y acá el x 0,1. Bueno, acá ya en orden 2 pasa algo un poco más interesante, por suerte. Y es que la cuenta me daría 1 menos 1/2 por 0,1 al cuadrado. ¿No? ¿Estoy bien con eso? Esto es 0,1 al cuadrado es 0,01. Es 0. Creo que debería ser esto. 995. Sí. ¿Sí? En el orden... Entonces este sería el de orden 2. El de orden 3, bueno, es la misma cuenta porque es el mismo polinomio. Y el de orden 4 y orden 5 también van a ser la misma cuenta entre ellos. Para esto ya sí quiero una calculadora. Así que me dan un segundo. Y lo que yo quiero es esencialmente... No hace falta que vuelva a calcular todo. Simplemente con la aproximación que ya tengo, o sea, si ya la tengo, le tengo que sumar el tercer término de este polinomio. Y esto le sumo, bueno, entonces 0.995 y me queda, finalmente si hacen la cuenta, si reemplazan todos los x por 0,1, queda 0,9950041 y después queda un 6 periódico, ¿sí? Queda un 6 periódico. ¿Es el valor real? No, ninguno de estos es el valor real. Y el valor real es un número irracional, tiene una expresión decimal infinita que no se repite jamás, así que menos va a terminar en un 6 periódico. Pero comparemos con el valor real. Coseno de 0, es decir, lo que la calculadora nos da. ¿Qué es lo que asumimos como si fuera cierto? Obviamente no, porque la calculadora termina en un punto y este número no. Bueno, miren, les he escrito los dígitos que me da mi calculadora. Fíjense cómo fue mejorando la aproximación. Primero teníamos 1 con polinomios de orden 0 y 1 y estaba como a 5 milésimos. No está tan mal tampoco, pero cuando pasamos a esto, ya la diferencia está acá. Que, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya estamos en 100 milésimos de diferencia. No, perdón, menos que un 100 milésimo de diferencia. Calculamos la aproximación de orden 4 y 5. Y fíjense que llegamos hasta este 6. Digo, todos los números hasta este 6 coinciden. Recién a partir de este ya empiezan a diverger. O sea que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 siendo, bueno, tenemos errores más chicos que un 100 millonésimo. Fíjense lo rápido que va mejorando la aproximación, ¿sí? En este caso salió todo bien, la aproximación fue mejorando. Y podemos usar siempre el valor de calculadora como para verificar a ver si
nos está saliendo bien la cosa o no. Cosas que les recomiendo. Agarrar una función y calcular sus polinomios de Taylor y graficarlos. Yo voy a hacer acá lo mejor que pueda de algo. Elijo una función, ¿sí? Bien. Y un punto. Un x0. Siempre tiene que haber un x0. Bien. ¿Cuál es mi aproximación de orden 0? Es una constante que pasa por ahí. Bueno. Imposible. Parece como que no pudiera ser lo que quiero que sea. Bueno. Tal vez tenga que cambiar el x0. Al fin, bien. Esta es mi aproximación de orden 0. Lo voy a marcar así. Después la aproximación de orden 1, que ya lo vimos lo que es la recta tangente, es esta. Esto es de orden 1. Quedó feo ese 1 porque no cambié de herramienta. 1. Y ahora aproximación de orden 2. ¿Cómo se lo imaginan? Bueno, orden 2 es una parábola, es una función cuadrática. Así que, y acá ya medio que empiezo a dibujar más a mano alzada, es como una cosa así. Y la aproximación de orden 3, acá ya es horrible lo que voy a hacer, pero bueno. Bueno, no sé precisamente, pero sería como una cosa así, como así y así, más o menos. Más o menos, ¿sí? Más o menos. Lo que les recomiendo, sí, por favor, vayan al artículo de Wikipedia sobre polinomio de Taylor. Van a ver una animación donde les muestra cómo con sucesivas aproximaciones, es decir, aumentando el orden de la aproximación del polinomio de Taylor, va quedando más y más cercano a la curva. Ustedes pueden ver que eso es lo que pasa acá. A ver, la recta de orden 0 fue pésima, obviamente. Así que la vamos a sacar. La recta de orden 1 estaba linda, pero ya podemos hacer mejor que eso. Ya vamos a aislar la recta de orden 2 para verla, la cuadrática, la parábola, se parece un poco mejor a lo que hace la función. Esto tiene que ver con que ya está de acuerdo con la función hasta en su segunda derivada, ¿sí? Y después teníamos, finalmente, que me da vergüenza, tenemos la de orden 3, que ya se parece muchísimo más a lo que hace la función realmente cerca de ese punto, ¿sí? Bueno, todo esto tómenlo con pinzas porque estoy dibujando cualquier cosa. No lo voy a... Sí, lo voy a borrar. Sí, lo voy a borrar para que nos quede por mucho más tiempo. Bien. Fantástico. Entonces, yo acá voy a repetir las cosas importantes. Las voy a copiar. Bueno, la fórmula sí es importante, ¿sí? Y ya la saben. No me voy a gastar en copiar la fórmula. Wow. Pero esto es lo importante. Esto es lo importante. La propiedad de aproximación, que es la misma que la de una recta tangente, solo que ahora esperamos que sea mejor porque estamos permitiéndonos más libertad. Y después esto otro, que es útil y en los ejercicios. Bueno, con respecto a los ejercicios, obviamente lo que pueden hacer es la parte que dice polinomio de McLaurin-Taylor, ¿ok? O sea, hasta el ejercicio 29. Vamos a poner tarea.
hasta el ejercicio 29. Eso es lo que pueden hacer con lo que vimos. ¿Sí? ¿Qué más? Tipos de ejercicios que aparecen. ¿Y por qué no me metí en esto? Aparecen ejercicios como los siguientes y de hecho voy a poner uno yo. MA. Vamos a poner aproximar. A ver, algo que no aparezca por acá, pero que tal vez sí haya aparecido. Aproximar la raíz cúbica de 28. Pista. No pista, sino con cuánta precisión quiero que lo aproximen. Calcular el polinomio de Taylor de orden 4 y les voy a decir en qué número o no les digo, no, en un valor apropiado. Todo esto funciona igual que con recta tangente, o sea, va a haber que hacer una elección de función f, una elección de x0, pero funciona igual, ¿sí? Quiero que después de esto verifiquen el resultado con la calculadora. Fíjense cuán buena es esta aproximación, si es buena o es mala. Y quiero que lo grafiquen en GeoGebra, ¿sí? ¿Qué quiero que grafiquen? La función que hayan elegido, cerca del punto que hayan elegido, y los polinomios de órdenes 1, 2, 3 y 4. Parecen un montón de cosas, pero ya todas las cuentas las hicieron en la primera oración. ¿Está bien? Después, B. Desarrollar este polinomio en potencias de x menos 2 al cuadrado. Es decir, quiero que esto sea igual a... No, perdón, en potencias de x menos 2. Potencias de x menos 2. Sea igual a algún número a por esto más algún número b por esto más algún número c por esto más algún número d. Y me gustaría que lo hagan de dos formas. Una forma es la directa, la que harían, no sé si bien, pero la que harían si no hubieran prestado nada de atención a esta clase, si no supieran lo que es un polinomio de Taylor. Y la otra forma obviamente tiene que ver con polinomio de Taylor. O sea, esta, no sé, se fijan ustedes, pero la segunda forma tiene una sugerencia, es calcular cierto polinomio de Taylor de esta función, ¿en dónde? ¿Sí? Y la pregunta en general es, ¿por qué el segundo enfoque, o sea, esto del polinomio de Taylor, funciona? ¿Por qué me da realmente una igualdad acá? ¿Por qué realmente estoy llegando a la función? ¿Se acuerdan que al principio de esta clase estábamos viendo números y había un número que lo aproximábamos con cierto orden, con cierta cantidad de decimales y llegábamos a ese mismo número? Acá yo les estoy pidiendo una igualdad, estoy pretendiendo que lleguen a la misma función. ¿Por qué se está llegando a la misma función? ¿Sí? Y un tercer tipo de ejercicio que tienen es verificar que seno de x es parecido
a x menos x al cubo sobre 6 para x cercanos a 0. Y esperen que tengo otra cosa guardada por acá. Tengo uno más, lo voy a poner acá chiquito. Así queda todo sobre una página. Calcular polinomio de Taylor de la función e a la 2x. Bien, de orden 3. ¿En dónde? A ver si dice. Sí, dice. En x sub 0. No, sí, en x sub 0 igual a 0. ¿Está bien esto? Sí, está bien, está bien. De hecho, no sé por qué 2. No sé por qué 2. Pongamos 4. O 10 incluso. No sé. Pongamos 5. De orden 3. Acá. Y usarlo para aproximar E. El número E. ¿Cuál es la pista con esto? Que E es E a la 1 y que esto es E a la 5 por 0,2. Yo espero que esa pista sea suficiente. No se me quejen, por favor, de los números que aparezcan en los polinomios. Lo bueno de todo es que son polinomios y que son cosas todas racionales, son fracciones. No es tan terrible, además van a hacer uso de calculadoras para hacer estas cuentas. Así que no se quejen por eso. Pero entendamos que estamos haciendo un poco más complejo el cálculo de lo que antes era una recta tangente para poder justamente llegar a mejor precisión, ¿sí? Mejor precisión. Bien. Y tengo que hacer un comentario con respecto a este ejercicio porque ocurre muchísimo, el mismo siempre, pero ocurre muchas veces un error. ¿Qué tenemos que decir para verificar que cierta función se parece a cierto polinomio? No les quiero dar la respuesta, pero digo, esto nos está pidiendo que valga o verificar que vale, o en algún caso podrá decidir si vale, ¿sí? Para todos los x que son cercanos a 0. Para todos los x en un intervalito centrado en el 0. Bueno, claramente, no claramente porque yo sé lo que hacen los alumnos a lo largo de los cuatrimestres. No podemos ponernos a probar distintos valores. ¿Por qué? Porque la cuenta la van a hacer con 1, 2, 3 valores, se van a cansar y además son infinitos los que tendrían que probar y no nos da el tiempo para probar infinitos valores. ¿Bien? Si lo pudieran hacer, estaría bien, pero no los veo probando infinitos valores, todos los de un intervalo centrados en el 0, para que esto ver que da parecido al cálculo hecho con este otro polinomio. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mucho más fácil. Tenemos esto, lo sabemos. Sabemos que un polinomio aproxima una función siempre y cuando esté cerca de donde desarrollé el polinomio, los argumentos, ¿no? Cuando el argumento esté cerca de donde desarrollé el polinomio. Fíjense lo parecido que es esto a esto. Entonces, vamos a apelar a esto. Esto es un resultado teórico. Vamos a apelar a esto, pero ¿qué necesitamos que esto sea? Digo, es esto, pero si fuera esto, ¿valdría o no valdría? ¿Sí? Vamos a apelar a este resultado teórico. Ustedes no tienen que evaluar la función, bueno, por ahí un poquito así, pero no tienen que probar con, digamos,
0,01 acá y 0,01 acá y ver qué me da. Si me da parecido. Sí, va a dar parecido. Pero eso no va a estar garantizando que funciona para todos los x cercanos a 0. Lo que lo va a estar garantizando es esto. Entonces, fíjense, acá yo tengo una f. ¿Esto qué debiera ser de esa f para que esto valga? Fíjense pensándolo acá. ¿Sí? Bueno, creo que eso es todo por hoy. Déjenme ver si me quedó algún ejercicio. No, la verdad que no. Bueno, tienen ejercicios, bueno, pueden hacer hasta el 29, hagan hasta el 29, primero hagan estos. Yo diría que por ahí lo mejor es empezar por el D, porque es el más fácil o el más directo, pero bueno, los pueden hacer en cualquier orden. El B es más una curiosidad, más que otra cosa, pero que va a aparecer en la segunda parte de la materia de una manera importante, en realidad. Así que fíjense cómo hacen el B. Yo realmente no tengo mucha expectativa de que todos lo hagan bien, porque es raro el ejercicio. Pero con el polinomio de Taylor sí va a salir. Digo, de esta forma, no sé si va a salir. Y después esto, que tenemos mucho en la práctica, yo ya ni les estoy dando la función ni les estoy dando el x0. ¿Y por qué? Bueno, porque ya trabajamos con esto de tener que encontrar función y x0 en recta tangente. Acá va a ser lo mismo, solo que va a involucrar más derivadas de esa función, más términos, porque la fórmula del polinomio de Taylor es más larga. ¿Sí? Grafiquen en GeoGebra. Bueno, también importante. GeoGebra es una página web, es una aplicación para la computadora, es una aplicación para el celular que permite graficar, así como ese gráfico feo que yo hice de cómo se iban acercando los polinomios de Taylor se iban acercando al gráfico de la función, y también como les sugiero fuertemente que tómenlo como tarea, ir al artículo de Wikipedia. No se pierdan en todo el artículo porque va a haber un montón de cosas, pero busquen esa animación donde los sucesivos polinomios de Taylor se van acercando más y más a una función que creo que es la exponencial. Solo quiero que vean esa animación, si no cualquier cosa me la piden y yo se las busco por ustedes si ustedes no la encuentran. Bien, también quiero que prueben de hacerlo ustedes. Cuando tengan una función y sus sucesivas aproximaciones por polinomios de Taylor que van aumentando en grado, quiero que observen qué es lo que va pasando con la función. Se va acercando, los polinomios se van acercando al gráfico de la función o no. Bueno, esperemos que sí, ¿no? Todo esto es un poco esperemos que sí, pero puede no pasar. Depende mucho de la función. Yo no me fijé. Por ahí alguien se fija igual después por mí, pero yo no me fijé. Espero que funcione. Y si no funciona igual no es ningún problema, no está mal. ¿Sí? Bueno, con esto los dejo. Fue más de lo que esperaba, honestamente. Con esto los dejo entonces hoy jueves. Y el tema que viene, la clase que viene, que es el que vieron, ya lo vieron el martes, pero no importa. Bueno, no sé, estoy perdido con el cronograma. El tema que viene, ya saben qué tema viene, el que viene después de polinomio de Taylor, requiere de que ustedes sepan derivar, ¿sí? Toda esta materia requiere de que ustedes sepan derivar, ya lo he dicho, y acá ya en todos estos calcs, desde recta tangente, polinomio de Taylor, diferenciales, estuvimos derivando.
tienen que saber derivar. Así que cualquier cosa repasen derivadas también. Y si tienen dudas sobre derivadas, siempre son bienvenidas. Bueno, todas las dudas son bienvenidas. Y cuando estén viendo esto van a estar hablando conmigo por WhatsApp probablemente. Cuando lleguen a este momento va a estar abierto el chat para que me escriban. Así que si algo no quedó claro, me lo escriben. Y bueno, por hoy dejamos acá. ¿Sí? Bueno, nos vemos. Ahora seguimos charlando por WhatsApp y nos veremos el martes. Saludos.